nuestra gente del programa El Mundo Actual. Este 4 de noviembre ya estamos con ustedes en vivo en el horario en que ustedes siempre esperan El Mundo Actual. Nuestra disculpa, los viajes que me han salido han sido demasiado pegados. El de Brasil, luego el de Guatemala, inmediatamente salí para México. Así que nuestra disculpa por El Mundo Actual, que ha habido retraso en esta ocasión y que no lo pudimos dar la semana pasada. Pero aquí estamos con ustedes de nuevo con nuestro programa El Mundo Actual. Pero antes de ver este tema, yo quiero invitarlos a que miren esta foto y quiero que la miren y la vayan analizando. Miren esta foto. Es una foto que yo la tomé en el año 2000, allá en las 7 iglesias. Y precisamente en una de esas iglesias donde estamos tocando el tema, allí la iglesia Laodicea. En esa parte allí tomé esta fotografía esa mañana. Estamos hablando 25 años atrás. Y tuve esa experiencia. Por eso quería que ustedes, para que se quede en nuestro programa, que observe esta foto y el significado de esta foto. Rápidamente vamos al tema que quiero compartir con ustedes. El tema es una iglesia ni fría ni caliente. Unas muy mundanas y otras insensibles por su extremo legalismo. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en estos momentos. En este 4 de noviembre, ya estamos hacia la fase final, rumbo para el mes de diciembre. Esta semana que políticamente en Estados Unidos va a estar caliente, dependiendo de lo que pase este martes en la noche. Pero también en el mundo hasta el momento, y gracias a Dios por eso nos alegramos, hay una calma. Aunque la situación en el Medio Oriente, en Israel, está un poquitito, pero como quiera, gracias a Dios, hay calma. En el resto del mundo también hay una calma. Y por el otro lado, nos unimos, definitivamente. Nos unimos. Yo siempre he dicho que con nuestro presidente, Donald Trump, nosotros los cristianos, en todo lo que es, recuerden que el famoso dicho, una de arena, una de cal. En la de arena, digamos, nosotros los cristianos estamos de acuerdo con él, que es nuestros principios conservadores en que él defiende. En eso vamos a estar de acuerdo. En la de cal, que son otras cosas que se pueden, no vamos a estar. Pero en eso sí, como cristianos, vamos a estar de acuerdo. Y una de ellas ha sido que levantó la voz esta semana que pasó. E inclusive a su estilo hizo una severa advertencia al país de Nigeria. Yo fui el primero que aplaudí esa advertencia que él hizo. Porque en Nigeria se ha cometido masacre este año. Y ni un solo canal de televisión, ni toditita la cadena hispana, insensible y múltiples de otras cadenas, ninguna de ellas le daba importancia a la masacre contra cristianos que se ha venido llevando a cabo en países pro-musulmanes en África, en especial en Nigeria. Es decir, que para la media, tanto hispana como europea, los cristianos, para ellos no son seres humanos. Para ellos los únicos seres humanos son los palestinos. Porque nunca hubo una denuncia contra las masacres sin precedente que se ha llevado a cabo en Nigeria contra nuestros cristianos. Gracias a Dios que el anciano de rostro fiero levantó la voz y hizo una severa advertencia a Nigeria, que si no paraban esa masacre contra los cristianos, entonces Estados Unidos va a tener que enviar tropas. Dios bendiga, porque alguien se acordó de nuestros mártires y de nuestros cristianos en África.
que están siendo perseguidos, no solamente en África, en toditito los países musulmanes. Y es bueno que ustedes entiendan esto, porque muchísimos hispanos en Nueva York, sin saber a quién están eligiendo a alguien que comparte ese espíritu ante el Dios de la Biblia y ante el Dios que todititito los hispanos, sean evangélicos o, entre comillas, católicos, no importa, pero al menos saben que existe el Dios de la Biblia. Pero ustedes, hispanos, podrían estar apoyando a alguien que no comparte al Dios de la Biblia. Eso me preocupa también en Nueva York. Pero bueno, a pesar de todo esto, estamos en una calma. Pero ¿cómo está la iglesia? En especial, después que se dio esa bonanza de la guerra en el Medio Oriente, que estaba peligrosísima, y que se paró esa situación difícil, dolorosa del pueblo palestino. Y que en esa veintena de líderes mundiales que asistieron, se comenzó a hablar de la paz, paz, paz. Pero en esta pausa y todo este año que estamos viviendo, ¿cuál es el mover de la iglesia? Estamos teniendo una iglesia que está viviendo la experiencia de lo que dice las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo una iglesia apasionada por la venida de Cristo, más que por la venida de Cristo, que es un tema que debe de siempre estar en el púlpito. Una iglesia apasionada por salvar las almas, por ir en busca de las almas perdidas, por predicar un mensaje confrontativo, es decir, que desafía a la persona que va el domingo a la iglesia a que si no hace un alto en su vida que está llevando, el infierno será ineludible. Bueno, por favor, por eso te pedí que vieras la foto, para que con tu servidor estés pendiente de esa foto, de lo que vamos a hacer en la parte final. Pero vamos al pasaje de la Biblia, que uno de los varios que tengo, pero en especial este. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Esa palabra, yo no sé en qué momento, y lo tengo y lo comento, por cierto, en profundidad, aquí en el libro Camino al Falso Profeta, cuando los famosos profetas de las naciones en la época de Jeremías cuestionaban a Jeremías por su mensaje, e inclusive, según los expertos, dice que desafiaban a Jeremías a decirle que estaba ya aburrida con ese mensaje anticuado, que tenía que ser ese mensaje positivo. Porque no olvide que los famosos profetas de las naciones, que así lo menciona en el libro de Jeremías, los falsos profetas a quienes se identificaban como profetas de las naciones, dice que estos profetas hablaban que venía prosperidad y prosperidad y prosperidad del norte. Así, con esas palabras. Mientras Israel estaba viviendo la peor crisis espiritual, estamos hablando de la época de Jeremías, entre las crisis espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel, que dice que habían tolerado, no dice que lo estaban practicando, sino que lo estaban tolerando, el pecado de Canaán, es decir, la depravación sexual. Sus líderes religiosos, sus sacerdotes, se habían vuelto eminentemente pasivos, y su mensaje era eminentemente más social que confrontativo contra la nación, contra el pueblo. Y todos ellos solo querían escuchar no solamente un mensaje de los profetas, sino querían escuchar de los profetas un mensaje de que no importa lo que estaba haciendo, venía prosperidad y prosperidad
y prosperidad. Y ahí es cuando Jeremías se levanta bajo el poder de Ruach Kodesh y comenzó a decir, no viene prosperidad. El pueblo está en alta apostasía, el pueblo está eminentemente frío. Y en estas condiciones, Ruach Kodesh no puede operar. Lo que va a venir es una crisis profunda, a tal extremo que del norte no va a venir la bendición como ustedes están hablando, les digo, sino todo lo contrario. Vendrá una nación con un hombre llamado Nabucodonosor. Va a invadir la nación de Israel. Y lo que quede vivo será llevado cautivo a Babilonia. Y permaneceréis cautivos en Babilonia hasta que el tiempo del fin se haya acercado. Ese era el mensaje de Jeremías. Lo abofetearon, lo golpearon, lo metieron en un pozo con lodo hasta el cuello, que de no haber sido la intervención de ese criado africano que lo sacó a la medianoche desafiando a su propio amo, el rey, Jeremías hubiera amanecido muerto. Así trataban a los verdaderos profetas en aquel entonces. No, como que si bien es cierto, acabo de estar allí en Mexicali, tuvimos con varios pastores, algunos de ellos siervazos, grandes siervos de Dios. Mis saludos especiales para nuestra gente en Mexicali, para nuestros evangélicos y los miembros de Masterclass allí en Mexicali. Pero solo quiero decirles que allí mismo los mismos pastores me compartían la crisis, como me compartieron allá también en Brasil. Hermano Bolaños, estamos pasando una crisis espiritual. No solamente nuestras mismas miembros filigreses, sino múltiples de nuestra iglesia, nuestros mismos líderes, predicadores, están teniendo un mensaje excesivamente light, que no es la realidad de lo que tenemos que hablar. De hecho, tengo un estudio profundo que se llama El fin de una generación, en la parte 3, donde estoy hablando de la crisis espiritual de nuestra iglesia. Y que cómo lloramos esos tiempos de esos grandes hombres de Dios, o de esas grandes iglesias que hacían esas grandes caravanas de evangelismo personal. Me impactó la iglesia, esta iglesia preciosa, Restauración, cuyo pastor y fundador es el pastor Nelson Martínez en Guatemala. Una iglesia grande, pero grande. Una iglesia que tiene que tener 2 cultos de aproximadamente unas 2.500 cada culto. Pero ¿sabes qué es lo que me impactó de la iglesia del pastor Nelson Martínez allá en Guatemala? Que él todavía promueve con su gente las grandes, ¿cómo se puede decir? Las grandes acciones de evangelismo personal. Hacen caravanas los fines de semana para ir a las colonias, a los lugares, a hacer evangelismo personal. Y los domingos traen esos frutos. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque lamentablemente, eso ya se perdió. Ya no hay evangelismo personal. Ya no se predica en los buses. Ya no se predica en los parques. Ya no hacen las iglesias evangelismo personal los fines de semana. Ya no hay pasión por traer nuevas almas. Como digo en ese tema, el fin de una generación, parte 1, parte 2, parte 3, y que miren las 4. Yo estoy hablando que nuestros ancianos, nuestros viejos, allá en los 90 todavía, ir a la iglesia solo era como una desgracia para ellos. Hasta lloraban si iban solos. Porque para ellos era ir con sus hijos, con sus nietos y estar todos juntos en la iglesia. Pero en estos momentos todo lo contrario. Vemos a los mismos adultos, a una mamá, a un anciano padre, estar insensible en la iglesia
sin tener ni un solo hijo y mucho menos nieto a la par de ellos. Si nuestra propia iglesia adulta ha perdido la pasión de ganar a su propia familia para Cristo, entonces, ¿qué esperamos del mundo? Y una de las crisis profundas que estamos teniendo, yo lo hablé al comienzo, es la falta del mensaje confrontativo desde el púlpito. ¿Qué le pasó a Jeremías? Solo póngase en los zapatos de Jeremías, porque dice, aquí lo explico bien, hablo de los dos profundos, de Elías y de Moisés, perdón, de Elías y de Jeremías. Y dije que ambos en su momento desearon morirse. El trato duro, cruel que le dieron por predicar a un pueblo que estaba frío y pagano en aquel momento. No. En este momento nuestra iglesia no quiere predicadores que le toquen corazón a corazón. No quiere predicadores que lleven un mensaje confrontativo. No quiere predicadores que les hable que existe un infierno. Y quieren predicadores, si es posible, que tengan hasta el título de profeta, para que le lleve y solo le dé un mensaje light, o el de los profetas de las naciones de Jeremías, y que les hable que bendición y bendición y bendición y bendición viene, sin que ese cristiano sea llevado primero a una búsqueda de la santidad y una búsqueda del fuego espiritual, para que ese fuego espiritual del Espíritu Santo lo lleve a proclamar las benditas buenas nuevas del Evangelio. A eso se refería Jeremías cuando dijo, paraos en los caminos, vuélvanse a las sendas antiguas. Ya me imagino los profetas de las naciones cómo se burlaban y le llamaban a Jeremías el anticuado, el que quería volver a las sendas antiguas. Pero Jeremías le dice que la única alternativa delante del Altísimo para escapar de los juicios que vienen en camino era volviendo a las sendas antiguas. Pero fíjese que proféticamente y escatológicamente, la Biblia no habla de antes del rapto de un gigantesco y extraordinario avivamiento. ¿Qué es el que quieren escuchar las iglesias bien light? Y por eso traen a los famosos profetas y a fulano y a sutano, o a grupos mundanos que les pagan cualquier cantidad de dinero, supuestamente cristiano. 20,000, 25,000 son una sola noche. Y estos supuestos grupos cristianos artistas, ¿qué impacto traen cuando ellos cantan? En lo más mínimo, ni un solo impacto. Los jóvenes gritan, saltan de alegre, pero al estilo de un concierto mundano. Y salen tan mundanos que como llegaron. Porque los mismos artistas que la iglesia paga cualquier locura y que algún día Dios los va a juzgar a ustedes, pastores, por hacer eso. En lugar de invertir, como hacían nuestros cristianos todavía, que no eran ni tan ricos, invertían dinero para hacer los famosos tratados impactantes, e ir e invadir la colonia. E invertían mucho dinero para comprar Biblia y regalar Biblia a los recién convertidos. No. Ahora ya no se gasta en eso, ahora se hace gasto para pagar, como dije, 25,000 o más para traer al grupo cristiano tal para que haga saltar y brincar al estilo mundano, pero que no tenga un mensaje confrontativo. Es más, ni siquiera hay almas convertidas. ¿No cree que necesitamos volver a la senda antigua? ¿No cree que eso también es profético? Sí. Recuerda que el Apocalipsis comienza con un mensaje a las 7 iglesias. Estaba este sábado en la mañana en seminario con los pastores allá en Mexicali. Y explicaba a los pastores que hubo un momento, porque habían teólogos y todos allí también, hubo un momento en que creíamos que la iglesia arrebatada iba a ser la iglesia de Filadelfia.
Y lo creíamos de corazón. La iglesia del amor. Yo diría, como lo explico aquí en el libro Israel al filo de la profecía, esa fue la iglesia de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y gran parte de los 90. La iglesia del amor. La iglesia que el Señor dice en Filadelfia, aquí pongo una puerta que nadie podrá cerrar, una puerta abierta. Pero apenas entró el 2025, perdón, el 2020 o el siglo XXI, perdón, estoy hablando de, más bien el siglo XXI. Y una vez que entramos en el siglo XXI, no cabe duda que estamos viviendo en vivo y a todo color esta iglesia que a continuación vamos a leer. Esta iglesia. Ya les mostré aquí. Estas son imágenes que están viendo aquí. Esas son imágenes mías en vivo en el 2014. Allí estuve en este lugar que ya les voy a dar. Allí nos acompañó un grupo extraordinario de 72 personas. Que por cierto, vive Jehová, que este 2026, si el Señor no ha venido, vamos a volver a hacer. Porque hay muchísimos pastores y hermanos que ya quieren que los lleve otra vez a las 7 iglesias. Y vamos a ir allí otra vez. Allí donde está viendo esa foto, allí se dio esta lectura que a continuación comparto con ustedes. Apocalipsis 3, 14, 22. Voy a leérselo en parte. Así que no solo voy a leer seguido, sino en parte. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No son las condiciones que está viviendo nuestra iglesia ahorita? ¿No son esas las condiciones? Una iglesia fría, una iglesia insensible, una iglesia que hace alarde de sus impresionantes templos, de sus impresionantes equipos, de sus impresionantes vestimentas. Pero ¿cuál es la condición espiritual? Pero ¿cuál es la manifestación genuina? No espectacular. No espectáculo. No esos movimientos que no estoy en contra, si fuera realmente bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ahí no se mueve el Espíritu Santo. Ahí lo que se está moviendo son movimientos carnales. Porque cuando es el Espíritu Santo es evidente completamente. La lectura que comienza a leer es la de la iglesia La Odisea. Explicaba este sábado que pasó en Mexicali a los pastores, que en algún momento nuestros grandísimos teólogos, y lo hicieron con toda sinceridad, ellos decían que la iglesia La Odisea, o sea, la iglesia de la apostasía, iba a ser después del rapto. Pero como les decía a los pastores, y explico aquí en el libro Israel al filo de la profecía, ¿qué caso tiene la iglesia de la apostasía después del rapto? Si todos los santos ya se fueron, todo el remanente ya se fue. Así que la apostasía, les decía a los pastores, tiene que venir antes del arrebatamiento de la iglesia. Que por cierto tenemos ahí en nuestro canal, en Lugar del Mundo Actual, la semana pasada, tenemos pruebas irrebatibles del rapto. Allí estamos hablando en profundidad por qué la iglesia, que por cierto los confronto con el asunto de aquellos que están diciendo que pasan en la gran tribulación. Los confronto con el pasaje de Pablo cuando dice, y pido que se hagan rogativas, oraciones por los que están en eminencia, y comienza a estar toda una lista y que se les predique la palabra. Y yo digo, si los que dicen que vamos a pasar la gran tribulación
Entonces van a tener que orar por el anticristo para que se salve. ¿Se van a sujetar para adorar a la imagen de la bestia? Porque Pablo dice que se hagan rogativas oraciones. Ahí está hablando en el periodo de la gracia que termina con el arrebatamiento de la iglesia. Así que por favor, hermano, les invito porque están todos los argumentos contundentes que tenemos ahí en este tema previo a este que estamos, que se llama pruebas contundentes del rapto de la iglesia. Porque la iglesia no pasa, la gran tribulación. Así que, ¿qué caso tiene la apostasía después del rapto? Tiene que ser antes. Satán sabe que después del rapto el tiempo se terminó. La gracia se terminó. Así que Satán tiene que luchar antes del rapto, hacer lo que se llama un gigantesco ataque. Pero mire qué interesante. En mi libro Camino al falso profeta, y también aquí mira, una de las connotadas periodistas mexicanas inconversa, que la cito aquí en el libro, San Juana Martínez, hace una declaración interesantísima. Ella dice que en 1981 los jesuitas están reunidos preocupadísimos por el inminente avance de la Iglesia Evangélica América Latina, y el plan era cómo detener y parar ese crecimiento descomunal de la iglesia en América Latina. Lo digo aquí, cito la página y todo de San Juana Martínez, donde San Juana Martínez dice que en ese momento pidieron la intervención del famoso satanista y famoso escritor de la Biblia de Satanás, que por cierto murió en este siglo ya, hace poco. Y el tipo ese le dijo, lo que pasa es que ustedes de la Iglesia Católica siempre persiguieron a los evangélicos desde afuera y no les dio resultado. Todo lo contrario, las persecuciones que ustedes hicieron contra los evangélicos, como en México, allá en Chiapas y todo, en lugar de mermar la iglesia, lo que hicieron fue multiplicarla. Porque los atacaron desde afuera, persiguiéndolo. Dijo, no lo hagan así. Persíganos de otra manera, pero desde adentro. Involucren su gente dentro y provoquen. Y va a haber el éxito. Y así escribe San Juana Martínez, que decidieron tomar que prominentes predicadores de origen argentino empezaron a ser contactados en los 90 y a ser financiados. Y desde allí hasta México y Estados Unidos contratar e infiltrarlos con ese mensaje de apostasía dentro de la iglesia y provocar lo que en este momento se está viendo. El mensaje de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que hace alarde de sus impresionantes y riquísimos templos. Que no estoy en contra. Oh, qué lindo, qué precioso es que le dediquemos templos lindísimos, hermosísimos, grandísimos. Por supuesto que es impactante escuchar, tal vez la iglesia, yo pienso, espero no estar equivocado, la iglesia más grande en los Estados Unidos e impactante, sin lugar a duda, es la iglesia que pastorea el pastor Joel Osteen. Por supuesto que es impactante ver una iglesia tan grandototota en un estadio. ¿Cuántos miles desearíamos así? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cada templo que se dedica al Rey de Reyes, Señor de Señores, es lindísimo. Por eso mismo, cuando yo voy a Dallas y paso del aeropuerto, vamos pasando por ese lado y miramos Dallas. ¿Sabía usted que Dallas, esto después de la iglesia más grandototota, que es la de Joel Osteen, los templos más bellos dedicados a mi precioso Dios Todopoderoso se encuentran en Dallas? Bellísimo. Y nos sentimos orgullosos que se levanten templos preciosísimos a nuestro Dios. No estoy en contra de eso. Lo que estamos hablando es que en el púlpito está fallando un mensaje profundo.
un mensaje confrontativo, un mensaje que desafía las almas, un mensaje que cuando la gente está escuchando esa prédica comienza a llorar, como sucedía en los 90, los 80, los 70, los 50. Como me decía mi gran amigo Rubén Hernández, tremendo evangelista del Señor, que vive en Dallas. Decía: Bolaine, yo fui intérprete, al igual que mi padre, dijo del doctor Billy Graham. Me decía Rubén Hernández: Bolaine, yo miraba con aquel mensaje sencillísimo de Billy Graham. Pero cuando ese hombre terminaba de predicar, eran miles de almas que pasaban llorando a recibir a Cristo. Eso ya no lo estamos viendo. Para la honra y la gloria de Dios, bendito sea mi precioso Dios. Me decía el pastor Bailón, su apellido, un tremendo siervo de Dios de Mexicali, y que es el que me recogió en el aeropuerto de San Diego y me trajo. Me decía: hermano Bolaine, me lo dijo múltiples de veces: hermano Bolaine, yo vengo contento de lo que yo vi anoche, a esos jovencitos aceptando allá en Mexicali, llorando, pero llorando. Yo no lo había. Me dijo: vengo, es que ya no vemos las almas pasar. Es más, ni siquiera hacen llamamiento al púlpito ahora. Ni siquiera se hace llamamiento al púlpito a recibir a Cristo. Así que, ¿cómo van a ser tocados? Entonces estamos en vivo y a todo color en la iglesia de la Odisea. Sí, esa iglesia que leímos: por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia. La razón que explico esta foto que está viendo usted aquí es porque hasta hoy en día, esa es tierra caliza volcánica. Y esa parte específica que le estoy mostrando, hasta hoy en día, de allí salen aguas termales. ¿Quiénes entienden mejor esto? Nuestros hermanos en Costa Rica, allá en la zona norte de San Carlos, en La Fortuna. ¿Sabe por qué? Porque allí están los famosos caudales de aguas volcánicas, que desde el volcán salen caliente, pero que después de varios kilómetros ya llega tibia. Eso es lo que pasaba en la iglesia de la Odisea. Una ciudad próspera, grande, extraordinaria, rico. ¿Cómo le explico también en Masterclass? Para los que están en Masterclass, vuelvan a ver. Y también lo explico aquí en el libro. Eso hacía que esa ciudad no solamente fuera próspera, sino que el propio César visitaba 2 veces al año con su familia esa ciudad. Y una que le llamaba la atención eran las aguas termales. Dice que desde el volcán salía caliente, pero cuando llegaba a través de los túneles hasta la Odisea, llegaba ni fría ni caliente, sino tibia. Por eso es que el Señor dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. ¿No es esa la realidad que estamos viviendo? Quiero que al muchacho que me le muestre un poquito nada más esta foto para que te dé una idea. Porque eso es lo que estamos viendo. Una iglesia de pantalla. Una iglesia que aparenta estar caliente, pero que no es ni caliente ni tibia. Que así llegaba hasta esta calle, donde estaba la enorme metrópoli de la Odisea. El Señor confronta a la iglesia. Es esta misma iglesia. Esta iglesia que hace alarde de su vestimenta. Esta iglesia que hace alarde de sus riquezas. Que, como dije, no estoy en contra, jamás, nunca. No estoy en contra de nuestros lindísimos templos, no. Pero qué lindo que en esos templos preciosísimos se viera la obra de Dios auténtica y genuina. Hay una página que siempre sale también para mi mural en mi Facebook. No, está administrada, pero con permiso de este cantante, artista del mundo, que hasta el momento, porque no podemos juzgar, pero por sus palabras, él ha dicho que él ha tenido un reencuentro personal y profundo con Jesús.
Y cuando lo entrevistaron en Primer Impacto fue contundente. Estoy hablando de Daddy Yankee. Pero me impactó hace una semana un testimonio del mismo Daddy Yankee, donde dice que estaba en un evento donde había multitud de pastores y que llegó este señor de Guatemala, ya ustedes se vayan el nombre, de quien la CBS sacó que muchos de los milagros son actores que ni siquiera son reales. Y que ante los pastores decía, el hombre dijo que estaba súper agradecido con la Santísima Madre Iglesia Católica, porque a través de la Santísima Madre Iglesia Católica él había conocido la verdad y que tenía admiración profunda por la Santísima Virgen. En esas palabras, decía el artista que salió decepcionado, ver que en lugar los pastores de repudiar aquello, todos se pusieron de pie y aplaudían al supuesto apóstol de Guatemala. ¿Esa es la iglesia que estamos viviendo? Una iglesia que no es ni fría ni caliente. De verdad, la verdadera palabra, al verdadero Cristo, la verdadera doctrina, la verdadera verdad, ¿la vamos a escuchar en la iglesia católica? ¿De verdad que sí? Jamás, nunca. Si no lees Apocalipsis 17 y lo que dice la palabra, no lo que dice este personaje, que por cierto es millonario, porque la palabra lo leímos, dice, tú haces alarde de tu vestimenta, de tu riqueza, de tu gran visión, mas yo te digo que delante de mí eres miserable, pobre, ciego. Más adelante dice que vamos a leer, dice, compra ropa de mí, para que no se vea tu desnudez el día de tu muerte. Si nuestro propio líder, como dijo este artista que venía decepcionado de la reunión, si nuestros propios, una multitud de pastores, en lugar de reaccionar de repudio, aplaudían a aquel hombre que estaba diciendo semejantes aberraciones. ¿Qué demuestra eso? La crisis que está viviendo nuestra iglesia. Pero déjeme seguir leyendo, dice, y por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis. Estamos leyendo del versículo 18 en este momento que seguimos leyendo desde el versículo 14. ¿No es esa la crisis que está viviendo nuestra iglesia? Si nuestro propio liderazgo, con todo respeto, pastor, no estoy hablando de los auténticos siervos de Dios, como estos siervos lindos con que estuve allá en Sao Paulo, Dios me les bendiga. Como estos siervos lindos, Pastor Nelson y esos pastores allí, que hay grandísimos siervos lindos en Guatemala. O estos siervos lindos que acabo de estar en Mexicali. Y que por cierto, voy en este momento para Conérico después de tantos años. Ahí se están preparando, ahí va, más información va a salir en nuestra página. Para este viernes, sábado y domingo, que voy a estar en esa región después de tantos años, allí en Conérico, entre Nueva York y Massachusetts. Que no tengo duda que también hay grandísimos siervos de Dios allí. Así que no estoy hablando del remanente. Estamos hablando de la inmensa, porque el remanente es poquito, de la inmensa mayoría de nuestros líderes que no quieren comprar ropa del Señor, que hacen alarde de sus riquezas, que no quieren buscar la visión del Espíritu Santo, sino la visión del gran apóstol, y hasta la compran. Van y pagan cualquier cantidad de dinero para recibir la cobertura y unción, y algún día, si no se arrepienten, cuando se mueran se van a arrepentir porque van a estar desnudos ante Dios. Ustedes, por favor, los miembros que están hablando, porque ellos no lo van a ver, díganle a su pastor eso, el que está comprando unción, el que anda buscando allá, el que anda llamando papi a su tano y a su esposa como mami, porque nunca ha leído San Lucas, Mateo capítulo 23. Y no llaméis padre a nadie en la tierra,
porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ese pasaje que vamos a leer es profundo. Y de hecho, en profundidad, tanto en mi libro Israel al filo, pero en Masterclass lo hemos hablado en profundidad. Aquí solo lo estamos haciendo por encima. ¿Por qué quería que al comienzo viera esta imagen? Estoy allí, eso fue en el 2000. Algunas veces he compartido esa experiencia que tuve en esa investigación. Esa mañana que llegamos le contaba a nuestro muchacho, el experto en esto, le compartía que siempre llegábamos el equipo y se cerraba, no se podía entrar ningún turista. Es por eso que siempre estábamos solitos allí, porque éramos parte del equipo de investigación para poner las cosas, de los nuevos detalles que se habían descubierto. Así que esa mañana estoy allí, y allí yo con mi cámara, o el muchacho que nos andaba ayudando más bien, me tomó esa foto, porque me llamó la atención. De ver las ovejitas, mire, allí tienen pasto abajo, pero uno de esos animalitos, un cabrito de esos, no quería comer el pasto. No, él quería algo más. Y saltó y se brincó para agarrar de las hojas. No estamos en contra si usted busca las profundidades más grandes del Señor, pero que lo busque bajo el principio de la doctrina, bajo el principio de la entrega al Señor Jesucristo, bajo el principio de una genuina búsqueda del Espíritu Santo que no se obtiene con dinero, ni porque le ponga la mano a sutano, mengano, y mucho menos alguien que diga que es profeta. No olvide, por favor, no olvide, es que se les olvida leer la Biblia. Jesús no dijo que vendrían una multitud de grandes profetas en los últimos días. Dijo multitud de falsos profetas y a multitudes engañarán. Y muchos andan, no, déjate andar buscando esto. Busca al Altísimo como lo hacían antes tus viejos padres, tus viejos siervos. De corazón a corazón. En las vigilias, en los ayunos, en la madrugada. Derrama tu corazón. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta que algo grande está pasando en tu vida cuando hagas eso? Es porque vas a sentir pasión, porque tu familia se salve. Y te vas a empezar a sentir desafiado ir solo a la iglesia, sin tus hijos, sin tu familia. Ese va a ser el símbolo de que algo ya comenzó en tu vida, en tu corazón. Ese va a ser el símbolo de que hay un toque allí. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que tu pastor ha cambiado? Cuando desde el púlpito empieza a tener un mensaje potente, fuerte, y llame a las almas al altar, a recibir a Cristo y a una búsqueda genuina del Señor. Ahí te vas a dar cuenta que tu pastor cambió. Porque si el mensaje es como el de la Odisea, ni frío ni caliente, entonces serás vomitado. Dejemos de terminar esta lectura. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye, porque recuerde cuál es la crisis que tenemos, no quieren oír. Me decía uno de los pastores, Bolaine, si hubieran anunciado en este momento allá en Mexicali, si hubieran anunciado que era el profeta tal, esto no hubiera cabido. Pero como es un mensaje de confrontación hacia el altar, ellos no quieren escuchar eso. No quieren escuchar. Ellos quieren escuchar a ese grupo musical de origen guatemalteco saltar, brincar, pero sin que tengan que llegar a la presencia de Dios. La única manera de que Dios entre a tu vida, aquí está. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, oye mi voz, la
la palabra, la palabra. Porque la palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y finalmente dice, y al que venciere le daré el privilegio que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina con esta desafiante palabra que le explico en nuestro masterclass. En los primeros 3 capítulos hacemos una explicación profunda de esa palabra. ¿Por qué dijo el Señor eso? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo me trae a la memoria la palabra de este impresionante hombre de la historia evangélica contemporánea, porque fue del siglo, a comienzos del siglo XX? Su nombre, Charles Spurgeon, que hasta hoy en día en todos los institutos y teología, especialmente bautistas, siempre a los estudiantes se le va a hablar de este hombre. Definitivamente se le va a hablar de este hombre. Uno de los grandísimos hombres que hablaba bastante de este hombre, era el papá de Joel Osteen, que era un tremendísimo siervo de Dios. Él siempre citaba también a este gran hombre. Se conoció como el maestro de los bautistas. Era inglés, pero que vino múltiples de veces a Estados Unidos. Mire lo que dice en este cuadro, dijo él en un momento, en sus múltiples del libro. Dijo, vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. Charles Spurgeon. Pues recuerda que Charles murió hace muchísimas décadas ya. O sea que lo que él dijo en aquel momento era profético. Esos mensajes proféticos son los que ahora estamos deseando escuchar. Pero profético de confrontación, profético de palabras que lleguen de corazón a corazón. Mensaje que te confronte y que cuando lleves a tu familia inconverso ese domingo a la iglesia, que tu hijo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tía, tu abuelo, sienta dolor en su corazón. Como lo miramos, lo que sucedió el sábado y este domingo allá en Mexicali. A esos muchachitos, esos jóvenes, llorando, empapados en lágrimas. Algunos cuando llegaron sus papás a abrazarlo empezaron a gritar, recibiendo a Jesús. ¿No crees que necesitamos volver al poder del Espíritu Santo, a la vida genuina? Y que necesitamos dejar ya el liberalismo por un lado y el ultralegalismo por el otro lado. Porque ese es el fenómeno que estamos viviendo. Iglesias ultralegalistas que mandan al infierno a diestra y a siniestra, al que no, a la mujer que no llega vestido como ellos quieren que lleguen, pero que al mismo tiempo, como dijo el Señor, fariseos hipócritas que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ay, Dios. Porque ellos, este mismo movimiento ultralegalista, les fascina como predicadores vulgares, maldicientes, como este de origen hondureño, y le llenan las grandísimas plazas allá en el oriente del Salvador. O ese otro origen guatemalteco que su mensaje es agresivo, vulgar y maldiciente contra las mujeres que no visten según él como tienen que ser. No,
No necesitamos ninguno de esos dos mensajes, ni el ultraliberal ni el ultralegalismo. Necesitamos un mensaje en el centro, en la balanza, un mensaje que la prioridad sea, uno, que los feligreses que van a la iglesia busquen la presencia del Altísimo Dios Todopoderoso. Dos, que las almas que lleven a familia ese día sean tocados y se conviertan a Jesús. Y tres, que la iglesia vuelva al mandamiento. No de estos que ustedes tienen que pagar para que les den cobertura, que van a ser enjuiciados ustedes, pastores. Y lo peor de todo es que si no se arrepienten, sus hijos están arrastrados en esa desgracia. ¿Quieres cobertura? Búsquela del Señor. ¿Quieres unción? Búscala del Señor. No gastes esos miles de dólares para pagar a estos hombres, más bien gasta para hacer tratados y hacer el mandato que Dios nos dio. Por tanto, he aquí yo os envío. Id por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es decir, la gran comisión, que es parte de ello, el evangelismo personal también. ¿Por qué no volvemos a eso? Mi pregunta del $1.000.000 es, después de esta paz que se ha hablado en el Medio Oriente, no estamos viendo avivamiento en la iglesia, una frialdad. Allí agarro las palabras de Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Tengan cuidado, dice Pablo a la iglesia, que no vayan a ser sorprendidos como los que duermen en la noche. Es decir, iglesia, por favor, mis hermanos que están escuchando en el mundo actual, trate de decir a su pastor que vuelva los domingos, por lo menos los domingos, a predicar un mensaje poderoso, de unción y confrontativo, que provoque búsqueda de Dios, santidad y que provoque arrepentimiento. ¿Lo quieres hacer? Y que esta palabra, voy a pedir mucho si me la muestra solo unos segundos. Esta palabra de Charles Spurgeon no se cumple en tu iglesia. Que no tengamos payasos entreteniendo a las almas, a las cabras, sino que tengamos siervos alimentando a las ovejas con la bendita palabra. Estamos viviendo un momento de la Odisea, no cabe duda. Eso quiere decir que el rapto se nos acerca cada día más. Si terminamos este año, la iglesia, eso solo Dios lo sabe, eso quiere decir que el 2026 va a ser contundente. ¿Y por qué no hacer planes las iglesias como nuestro concilio, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, que siempre hacen una agenda anual? ¿Y por qué no hacen una agenda si el Señor ha venido y decir todo nuestro concilio, el próximo año vamos a declarar el año de las almas ganadas para Cristo? El año de salir otra vez a las calles y ganar almas para el Rey, como lo está haciendo el pastor Nelson Martínez en Guatemala. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga. Y si quieres aprender más de esto de las 7 iglesias en profundidad, ¿por qué no te invito a que te unas a nuestro masterclass? Ahí en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaines Oficial, donde te puedes suscribir en este momento gratis en nuestro canal. Ponle la campanita para que cada momento que tengamos especial te hablemos. En algún momento vamos a tener a nuestro queridísimo embajador Matea Cohen, que me llamó precisamente bajando en el avión, no tenía mucho tiempo, que ahora es el embajador de Israel en Panamá. Lo vamos a tener muy pronto. Así que estén pendientes, por eso les pido que se suscriban. Es más, invita a otros
a otros, a los que pueda, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Antonio Bolaños Oficial o en nuestra Facebook, para que estén atentos a los mensajes momentáneos o noticias que salgan con la palabra de Dios, que salgamos allí. Una vez que ya estás en nuestro canal de YouTube, entonces ya te puedes inscribir en el Masterclass. Y te recomiendo que vuelvas a ver las 7 iglesias. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Y voy a pedir en este momento nuestras oraciones por nuestro muchacho Magdiel Castillo. Ha abierto una puerta grandísima y se va a trasladar para Houston. Una puerta grande que Dios sabe por qué lo lleva. Nada sucede si no está entre el plan de Dios. Él ha sido ese brazo derecho en nuestro canal y lo va a seguir siendo, aunque ahora usando la tecnología desde allá. Pero pido a todos ustedes que lo aprecian también a él, porque siempre me preguntan, ¿quién te maneja ese canal? Pido las oraciones para que Dios lo proteja, lo guarde allá en Houston, en todo tiempo, en todo momento, y que lo use donde lo va a llevar, a esta impresionante y preciosa iglesia en Houston. Así que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente a toda nuestra gente. Que Dios me les bendiga y hasta el próximo martes.